En este episodio vamos a hablar de Cuando la mentira es la verdad, como la canción de Divididos que ves. Vamos a escuchar un pedacito de la letra y para después poder seguir hablando sobre ese tema. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Bueno, bien. Este pedacito de la canción que escuchamos nos da el pie para arrancar, un arranque un poquito diferente, perdón, nos tomamos el atrevimiento. Para arrancar, para analizar un poquito de esa frase, así que, bueno, te pregunto qué significa cuando la mentira es la verdad, esa incontingencia. Bueno, esto es lo que dicen en la canción, pero me parece piola pensar qué relación la mentira con la verdad. Y además de una canción, ahora voy a ir con un escritor que sabés que me gusta traer algún elemento literario a veces. El escritor Javier Marías dice en una novela: quizás me va a engañar con la verdad, quizás me está contando la verdad ahora para que parezca mentira, como si lo pareciese y como si lo fuese. Otro escritor, Martín Caparrós, dice: yo ya entonces sabía que para ocultar la verdad no hay nada mejor que decirla con toda precisión. O sea, esto es, nosotros con la palabra podemos engañar diciendo la verdad. Por ejemplo, ¿no? Una chica que le dice a su pareja: ¿dónde estabas que llegaste tan tarde? Fui a ver a mi amante. Ay, no me jodas, dale, ¿dónde estabas? Bueno, entonces él la engañó diciéndole la verdad. Yo tengo un ejemplo muy parecido que es que nunca me lo olvido, si bien pasó hace años, que es que yo estaba en la primaria y estábamos hablando mal de una chica, típicas niñas hablando mal de otra chica, y viene esta chica, se acerca y nos callamos todas de repente, como diciendo, uy, nos va a escuchar, y como nos vio que nos callamos todas de repente, nos preguntan, ¿de qué hablaban? Y yo la miro y le digo, hablábamos mal de vos. Y se caga de la risa, como diciendo, obviamente que no hablaban mal de mí, fue una ironía. Y no, efectivamente hablábamos mal de ella. Bueno, entonces esta relación cercana que tienen la mentira o la verdad, o de qué se trata la mentira, la verdad en psicoanálisis. Otra frase de este escritor, de Javier Marías, dice, en un momento, un personaje dice: no vi razón para no decirle la verdad, y sin embargo tuve la sensación de no hacerlo al hacerlo, ¿no? Esto que parece un trabalenguas, pero bueno, cuando dice la verdad tiene la sensación de no hacerlo. Entonces, ¿por qué sintió que mentía cuando decía la verdad? Quizás porque no alcanza, quizás porque no lo dijo del todo, quizás porque decía una cosa pero también pensaba otra, quizás se le filtra algo que tiene que explicar. Bueno, ¿no? Toda esta paradojas que hay, ¿no? Como si a veces no alcanzaran las palabras para decir la verdad, digamos, como... Sí, como que hay algo de lo inatrapable en el hablar, ¿no? Porque podríamos decir, ¿los animales mienten? No. Quizás sí hay cierto juego de engaños en algún animal que puede llegar hasta, digamos, hacer ruido en un lugar, dar un alarido en un lugar, mientras el nido lo tiene en otro, ¿no? Para proteger su nido. Sí, para desorientar, proteger su nido. Pero el lenguaje de los animales es unívoco, tiene un código, se transmite con exactitud lo que hace falta. Lo que nunca podría hacer el animal es engañar con la verdad, que esto tiene que ver con el lenguaje, con el hecho de hablar, ¿no? Entonces, para el humano, el hablar no es comunicación, como puede ser para los animales, que hay cierta comunicación ahí en juego. Sí, está la comunicación, pero está el malentendido en la comunicación y está la palabra que se dice para hacer sentir bien o para hacer sentir mal, o para expresar alegría o para expresar tristeza, o como ironía, o con un tono, poner un acento en algo,
o hacer escuchar lo que no se dice en lo que se dice. Pasa que también a veces como, ¿qué es la verdad, no? Porque digo, a veces uno, por ejemplo, vamos a un caso obvio de que estás hablando de sentimientos. Quizás decís algo de lo que sentís y no estás tan seguro de lo que sentís. Hay algo medio dividido en uno, entonces es como que Sí. es mentira lo que estás diciendo y quizás no es mentira, pero quizás tampoco es verdad. Sí, Lacan va diciendo en un momento que la verdad solo se puede medio decir, ¿no? O que la verdad miente. Digamos, hay distintos momentos en la obra de Lacan, porque al principio, digamos, pone más el acento en que cuando se libera algo de lo reprimido y se hace una interpretación, surge un efecto de verdad para esa persona, ¿no? Alguna verdad propia se entera, se le revela. Pero después va a ir más en el camino de decir que la verdad solo se puede medio decir, que no hay verdad que no sea mentirosa, y que la verdad es hermana del goce. Eso quizás después voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, ¿no? Si una persona le dice a otra, esto que vos decías, a alguien se le dice te quiero, ¿no? Y quizás uno no está seguro, pero hasta la persona que se le dice, quizás le dicen te quiero, y dice, ¿y por qué me lo decís ahora? ¿Y porque te quiero? No, pero vos nunca me decís te quiero en este momento, me lo decís en otro momento. Entonces será por algo, será porque estás culpable por algo, ¿no? Entonces, hasta cuando se dice la verdad puede evocar lo engañoso, la mentira. O la vez pasada me lo dijiste más convencida, entonces no debe ser verdad. Entonces, desde el psicoanálisis, también lo que podemos ubicar es que una palabra en sí no significa nada, ¿no? Que la palabra va a tomar una dimensión en relación a las otras palabras. Lacan toma la lingüística y toma algunos lingüistas como Ferdinand de Saussure para decir que, bueno, que un significante, que es el nombre, lo que nombra un objeto. Por ejemplo, el significante sería mesa. Por ejemplo, ¿no? El significante sería mesa, que nombraría este objeto mesa. Entonces, ese significante solo no significa nada. Por ejemplo, si decimos té, y vos me decís, ¿querés que te traiga un té? Entonces, una vez... O sea, perdón, para el que no, quizás no está familiarizado con el concepto. Significante podría ser mesa y significado es lo que implica una mesa, un soporte que tiene 4 patas, que puede ser más alto, más bajo. Exacto. Digamos, sí, significante y significado son términos que puso Saussure en una lingüística nueva, estructuralista, que Lacan toma al principio de su enseñanza, donde toma mucho de los estructuralistas de la época. Entonces, lo que va a decir es que el lenguaje está estructurado y que tiene efecto, digamos, lo que se entiende está en relación a una combinatoria, porque si uno dice té solo es té. Bueno, quizás es que quiere un té. Entonces, una vez me decía, mi hijo me decía, quiero té. No, perdón, me dijo, te quiero. Y le digo, ay, qué lindo lo que me decís. Me dice, no, que té, quiero tomar té quiero. ¿No? Claramente lo hizo a modo de joda, podemos entender. Lo hizo a modo de joda, pero estas son las posibilidades que da el lenguaje, como decir te quiero y decir te quiero matar. Ah, ¿me querés matar? Te quiero matar a besos, ¿no? Entonces, depende de dónde se corte la comunicación y dónde el oyente también ponga la pausa, se puede escuchar distinto, ¿no? Sí, como que un significante no tiene un significado único, no es que mesa siempre va a significar esta mesa, sino que un significante toma valor al lado de otros significantes, al lado de otras palabras. Entonces, como el significante té no siempre significa un saquito de té, sino que dependiendo de con qué palabras tenga al lado, va a tomar otro significado esa frase, digamos. Exactamente, este es el efecto de combinatoria y digamos que el punto, ¿no? O la puntuación es lo que organiza, ¿no? La oración, ¿no? Donde se pone el punto se puede leer retroactivamente lo que se dijo. Esto se pone en juego en los análisis porque muchas veces se equivoca ese sentido, el analista pone una pausa en determinado lugar para que se escuche más fuertemente algo, ¿no? Pero, digamos, esto tiene que ver con que la verdad tiene esta dimensión mentirosa, que nunca algo termina de decir del todo sobre lo que se dice. Sí, es como que si en esto que decís de que hay algo de lo inatrapable, como que hay algo que por más de que uses todas las palabras del mundo, no podés llegar a nombrar todo. De hecho, me hace acordar a un capítulo que tuvimos con Andrea Berger hablando de la angustia, que hablaba de esto, de que con el lenguaje uno nunca se puede terminar de nombrar,
porque el lenguaje no alcanza, o sea, siempre está ese lugar de la falta que aunque te nombres, hay algo que nunca vas a poder atrapar. Y me hace acordar de la típica frase que es, no me alcanzan las palabras para decirte todo lo que siento. Claro. Como Sí. que no, ya hay algo que supera Sí. las palabras. Sí, sí, que hay algo que no es atrapable por las palabras y esto pasa en relación a uno mismo. Uno no se puede decir todo por la palabra y tampoco decirle todo al otro. Hay otra frase de Caparrós que me gustó en esto porque él dice, no hay nada más laborioso que convencer a ciertas personas de que cuando uno usa una palabra quiere decir lo que dice esa palabra. Pero es la estructura del lenguaje mismo, o sea... dice, porque quizás le está diciendo te quiero mucho y la otra persona quizás no está convencida. Porque hay un efecto de algo más que se evoca en lo que dice o algo que no se puede decir, ¿no? Entonces lo inatrapable está en juego, ¿no? Cada vez que se habla y el malentendido está en juego cada vez que se habla, ¿no? Digamos, en el lenguaje hay una dimensión de malentendido, cómo uno lo puntee, cómo lo escuche, ¿no? De qué manera... ¿no? Como en lo que circula, la comunicación queda muy interferida por el malentendido. Hay gente que dice que es transparente y que nunca miente. Eso, o sea, digo, el concepto de transparencia, eso si lo traemos a este discurso que estamos teniendo, es como que no cabería decir que alguien es transparente. Como hablando del malentendido, no cabría decir que existe ser transparente, porque incluso en la transparencia puede haber un malentendido. Claro, porque una palabra no es idéntica a sí mismo, porque si decís mal, estoy mal, pero mal, ya el segundo mal acentúa el primer mal y hace que sea distinto a la vez pasada que dije mal. O sea, hay algo del efecto de transparencia que se pierde, hay algo de eso más allá de lo que quiero decir, y además hay algo también... yo estoy hoy insistente con los escritores, pero me gustó mucho cómo tratan este tema, ¿no? La relación entre verdad y mentira. Y que dice también Javier Marías, dice que es ridículo que tras tantos siglos de práctica y de increíbles avances e inventos, todavía no haya forma de saber cuando alguien miente. Claro que nos beneficia y perjudica igual a todos. Quizás sea el único reducto de libertad que nos queda. Y me parece interesante, porque esto de no ser transparentes quizás nos da cierta libertad de no ser todo dicho por el otro, todo sabido por el otro, ni por nosotros mismos. Ese lugar de lo desconocido para cada quien. De lo desconocido para cada quien, pensemos que cuando hablamos de inconsciente hablamos de un saber no sabido. O sea, nosotros no sabemos algo que sabemos, no sabemos que lo sabemos. Parece un trabalenguas, pero bueno, no sabemos, hay un saber no sabido en cada uno de nosotros que tiene que ver con el inconsciente. Entonces, la transparencia a veces parece un ideal de época o un ideal de honestidad, pero hay algo en el sujeto que es dividido, ¿no? Y que no sabe de sí mismo. Sí, incluso estoy pensando en ciertos casos en los que quizás cuando se cuenta algo, una noticia, y se omite un dato importante. Entonces, después te dicen, me mentiste, no me contaste esto. Y vos decís, no te mentí, omití ciertas cosas. Entonces, ahí como estás mintiendo, no estás mintiendo, es verdad. O sea, lo que dijiste es verdad, pero al mismo tiempo vos decís, ¿cómo no dijiste un dato tan relevante que cambia toda la situación? Bueno, y hay que ver en qué contexto, si esa persona lo omitió para el otro, lo omitió para sí mismo, ¿no? Estas son las cuestiones que aparecen a veces en los análisis, ¿no? En qué punto se puso el acento y cómo no escuchó lo otro. Cómo dos hermanos escucharon, estuvieron en la misma escena y cada uno escuchó otra cosa. ¿Hay una de las dos que sea verdad? ¿O es la verdad para cada uno de qué se construyó ahí de esa escena? Sí, por eso cada uno después tiene sus propias marcas, por más de que dos personas hayan vivido muchas cosas muy parecidas o tengan una historia similar, cada uno tendrá sus propias marcas. Claro, digamos, los efectos y las marcas traumáticas incluso que dejan, ¿no? El lenguaje del otro, y quizás hermanos que presenciaron la misma escena, uno se la olvidó y otro toda la vida esa frase tuvo un impacto, ¿no? Entonces, esto es muy singular, como hablamos siempre, ¿no? Y cada uno se construye una verdad que a la vez es mentirosa, ¿no? Por ejemplo, en los análisis, quizás una persona cuenta algo y nosotros no vamos a constatar si eso es una verdad objetiva o no, porque lo que vemos es qué efecto de verdad tiene para esa persona. Más allá de que
la madre, el padre en algún momento haya dicho eso, o se haya ido un mes cuando era chiquito, ¿no? Depende, el punto es de qué manera lo vivió esa persona y el efecto que tiene. Estamos hablando de la verdad para cada uno, no es una verdad universal, un hecho de 2 más 2 es 4 y es así, o sea, lo podés comprobar y en cualquier calculadora te va a dar 4. Ahí quizás el significante siempre tiene el mismo significado, pero acá con la palabra y la singularidad es muy lo que tiene que ver con la verdad para cada uno y lo que se va armando con el lenguaje y las marcas que a cada uno le van quedando de lo que toma de ese lenguaje. Sí, digamos que la época tiende también a capturar algo por los números, ¿no? Medir cuántos pasos di, cuántos latidos, ¿no? Un montón de cuestiones que ahora son mensurables, quizás en este empuje en la modernidad y la tecnociencia, también por atrapar algo de lo inatrapable, que es la verdad subjetiva, que hay opacidad, ¿no? Que mismo el que formula algo no dice todo en lo que dice, ¿no? Y que hay un punto de subjetividad. Por otro lado, hasta uno podría pensar, hay puntos de inconsistencia en el lenguaje mismo, ¿no? Si uno dice, yo digo ahora, las mujeres mentimos. Si es verdad, esa frase es mentira. Sí, es paradójica. Y si es mentira, es verdad, ¿no? Como que hay un punto de paradojal, hay un punto de imposible en querer decir todo. Hay un punto en que el lenguaje es mentiroso. Podríamos decir que hay algo de ficcional, quizás nosotros decimos, no, porque no le damos un valor moral a esto, miente o es verdad como algo que está bien o está mal, sino que la verdad y la mentira, por eso esa canción está buena, ¿no? Cuando la mentira es la verdad, habla del truco, este juego tan argentino que es el truco, ¿no? Donde, bueno, se pone en juego algo de ficcionalizar y cada uno se arma cierta ficción de cómo... Y en su recuerdo construye, ¿no? De los agujeros del recuerdo también construye algo y eso es verdad para esa persona. Que puede ir cambiando, porque en el análisis a veces las verdades van cambiando, no son tan fijas. Ok. O sea, como que lo que hoy es verdad para uno, mañana puede cambiar la historia que cada uno, esta ficción que cada uno tiene de sí mismo. Sí, puede ir cambiando porque el análisis ejerce un efecto en relación a esto de ciertas verdades que uno tiene y que le hacen mal muchas veces, ¿no? Que se las viene contando desde siempre y bueno... Como yo soy la fracasada. Por ejemplo. Soy la perdedora o ese tipo... Por ejemplo, que podríamos decir que es una verdad fantasmática, que ya lo vamos a hablar en otro capítulo, pero que tiene que ver con ciertas maneras de contestarse y armarse una verdad que quizás hace sufrir. Entonces, en el análisis, por otro lado, lo que se pone en juego es cuestionar algo de esa verdad, ¿no? Por ejemplo, alguien viene y dice, no, a mí todos me contestan mal, yo vengo porque la gente no me quiere, ¿y vos qué tenés que ver en esto? No, la gente, ¿no? Quizás es... Sí, también como que sacarla de ese lugar de verdad absoluta, como diciendo, esta es tu verdad, pero... Digo, puede ser otra, o sea, puede moverse esa verdad. Puede moverse e incluso incluirse en esa verdad, implicarse, porque decir, las personas te tratan mal. Bueno, vos, ¿de qué manera tenés que ver en esto? Y en general se produce un movimiento de implicación o rectificación subjetiva, decir, en realidad yo no me daba cuenta que les contestaba mal a todos, ¿no? Y bueno, ¿es que mentía con lo que decía? No, era la verdad hasta ese momento, ¿no? Claro, no quedar como un sujeto pasivo frente a una verdad que no podés cambiar y que es invariable, digamos. Sí, o que se es víctima de una situación y muchas veces uno es víctima entre comillas, de la propia neurosis, ¿no? De lo que uno se está contando y se arma un mundo que, bueno, después no le gusta el resultado que tiene y ver, bueno, de qué manera, quizás cuando viene alguien dice, no, a mí me pasa esto y yo no tengo nada que ver, a mí siempre, por ejemplo, las mujeres me dejan. Bueno, ¿y qué tienes que ver en esto? Y quizás, bueno, empieza a abrirse una dimensión que nunca la había pensado, pero que cambia esa verdad de lo que el otro hacía. Entonces, podríamos concluir un poco diciendo que todos tenemos nuestra propia verdad, nuestra propia realidad, que tiene que ver con la verdad del delirante. La verdad del delirante es un poco distinta, porque la verdad de un delirio no es lo mismo que la verdad en la neurosis, que se constituye de otra manera. Por ejemplo, hasta te podría decir, ya que hablamos
la cuestión de los significantes y la combinatoria, muchas veces en un delirio, este es un tema difícil, pero solo digo esto, no para adentrarme mucho más, que a veces en el delirio más que verdad hay una certeza, porque la verdad es más movible y tiene que ver más con una dimensión ficcional. Cuando hay certeza es que eso que ve, ¿no? Por ejemplo, o esa voz que le dice te mato, esa voz, eso no tiene ninguna manera de ponerse en relación con los otros significantes. Es como que cuando se pone en relación con otros ya la cosa se equivoca, puede mentir, depende cómo uno lo relacione, depende cómo ponga el punto. En la alucinación, en el delirio, en algunos fenómenos de la psicosis, ¿no? Lo que pasa es que no es verdad, sino que hay una certeza y tiene como otro tipo de estatuto. Ok, bueno, muchas gracias. Hasta acá el episodio de hoy.